Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Yo estoy muy bendecida. Este tiempo de adoración fue precioso, precioso es nuestro Dios. Pero hoy quisiera platicarles un tema que pareciera muy fácil, pero la realidad es que no es tan sencillo, no es un tema, a veces nos cuesta trabajo. Pero este tema es como los videojuegos. Van a decir, ¿pero por qué como los videojuegos? Ahorita van a saber por qué. Domingo a domingo yo veo a los pequeños, me gusta mucho acercarme a ellos y saludarlos y besarlos y abrazarlos. Pero domingo a domingo yo veo que ellos de repente traen su tableta o traen su celular o traen la consolita pequeña que ahora manejan mucho, y veo que están ahí jugando todo el tiempo. Pero yo me imagino que de repente algunos pequeños les dicen a sus papis: ¿qué te parece si jugamos? Y dices: híjole, pero es que yo no sé jugar. Ándale, papi, vamos a jugar una partidita nada más. Dices: bueno, órale, pues vamos a jugar. Y de repente te pones ahí a jugar con tu hijo y le dices: pero ¿sabes qué? Ponle nivel principiante, porque la verdad es que yo no sé jugar. Y ponle el avatar, porque yo tampoco sé moverle ahí. Y ya el chamaco le pone ahí y todo, y de repente empiezas a jugar. Y cuando empiezas a jugar te das cuenta que no matas ni un monito. ¿No les ha pasado? Bueno, los jóvenes no creo, porque los jóvenes creo que son expertos. Yo creo que Abel, David, el pastor tienen cara de expertos en videojuegos. La verdad, tienen esa cara de expertos. Pero los demás no creo que seamos tan expertos en los videojuegos. Entonces ya estás ahí todo y de repente te das cuenta que tampoco pescas ninguna monedita o estrellita que te dan puntos extras. Así es este tema. Y de repente te das cuenta que pasan 2 segundos y sale en la pantalla: game over, adiós, estás perdido, perdiste. Así es este tema. Pareciera que es un tema muy fácil, pero en realidad es que no es un tema tan sencillo. Es un tema que nos cuesta mucho trabajo, pero aún no les voy a revelar cuál es ese tema. Les quiero leer una historia y ustedes más o menos van a descubrir a qué me refiero con esto, ¿vale? Dice: un día soleado de verano, Luisa, su esposo y su hija de 4 años, Lily, prepararon el almuerzo para hacer un picnic en la playa de Long Island en New York, cerca de casa, para disfrutar de unas horas jugando en la arena y en el mar. Mientras disfrutaban del picnic, la familia Steed escuchó un grito. Era un joven dentro del agua que luchaba por llegar a la orilla en contra del viento y de la corriente. El señor Steed entró al agua inmediatamente y nadó hasta donde estaba el joven. Pasó su brazo alrededor de él intentando nadar de vuelta a la orilla con él, pero Luisa y su pequeña hija observaron desde la orilla impotentes mientras el joven seguía forcejeando, y cómo eventualmente ambos, el joven y el señor Steed, fueron alados por las olas y la corriente y se hundieron en el océano. Con el corazón roto, viuda y con una niña pequeña, sin su esposo, Luisa batalló para proveer para ella y para su hija. Le dijo a una amiga: necesito fe y confianza para creer en que la providencia de Dios continúa obrando y que su mano me guiará por el desconcierto del porvenir. Un día la despensa estaba vacía, no había nada para comer, así que Luisa y su pequeña le clamaron a Dios, diciéndole que Él conocía sus necesidades, pidiéndole a Él que proveyera de su abundancia. La siguiente mañana se levantaron y encontraron una canasta con provisiones frente a la puerta de su casa y un sobre con suficiente dinero para comprar unos zapatos para Lily. Luisa dijo a su pequeña hija: hemos confiado en Dios y Él no nos ha defraudado. Hemos confiado en Dios y Él no nos ha fallado. ¿Qué lección más poderosa para que una niña pequeña aprendiera en sus primeros años? Hemos confiado en Dios
y Él no nos ha fallado. ¿Han descubierto el tema? ¿Saben de qué vamos a hablar el día de hoy? Digan sí o no. ¿Sí? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿No? ¿Se los revelo? El nombre de esta enseñanza la he titulado ¿En quién vas a confiar? Pareciera algo muy fácil, pero la verdad es que no es tan fácil a veces confiar en Dios. Y para eso quisiera que viéramos la vida vamos a adentrarnos un poquito más a las Escrituras, y quisiera que viéramos la vida de un hombre que vivió diferentes circunstancias muy complicadas en su vida y en su familia. Esta situación que este hombre vivió no fue sencillo, fue una situación muy complicada, pero también vamos a ver cómo es que él enfrentó esta situación. Si nos vamos a la Escritura, vamos a dar lectura al Salmo 3. Y ya van a saber más o menos de quién estoy hablando, de qué hombre de Dios estoy hablando. Nena, si lo pones en la versión PDT, si me ayudas. ¿Sí? Salmo 3. El título para este salmo no se ve ahí, pero dice el título: El Señor ayuda, canción de David cuando se escapó de su hijo Absalón. En otra versión, en la versión 60, dice oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Y dice el verso 1 en la versión PDT. Dice: Señor, tengo tantos enemigos, hay mucha gente que me ataca. Muchos hablan de mí y dicen, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, eres mi escudo, tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Por eso no me asustaré, aunque miles me rodeen para atacarme. Levántate, Señor Dios mío, ven y rescátame. Ojalá le dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieras los dientes a los perversos. Señor, tú nos has dado la victoria. Envía bendición sobre tu pueblo. Vamos a platicar un poquito del contexto de este salmo. Este salmo comprende varios capítulos en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, del capítulo 13 al 18. No podríamos aquí leerlos todos, entonces yo les voy a platicar todo este tema, qué era lo que estaba pasando y por qué David escribe este salmo y por qué es que estaba pasando esta situación. ¿Por qué dice en el título que Absalón, su hijo, lo estaba persiguiendo para matarlo? Está bien cañón, hermanos. O sea, su hijo lo estaba persiguiendo para matar a David, al rey David. ¿Qué pasó en esta familia que Absalón quería matar a David? O sea, yo de verdad que cuando lo leía, cuando lo estudiaba, en mi mente no cabía cómo es que un hijo, quisiera matar a su padre. Seguramente estaban pasando situaciones muy complicadas, muy difíciles, porque su enemigo era su propio hijo. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba pasando, porque esto no empezó de la nada. Algo pasó en esta familia, que se generó todo este caos, porque no solamente quería matarlo, sino también quería quedarse con el trono de David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó este conflicto? Número 1, el pecado previo de David. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó con David y con Betsabé? ¿Sí? ¿Han leído esa historia? Sí. Bueno, David adulteró con Betsabé. Entonces, después de ese pecado, Dios a través del profeta Natán le advierte que habría consecuencias en su casa, porque cuando pecamos, normalmente Dios siempre nos perdona. En el Salmo 51, David se rinde ante Dios y le pide perdón por su pecado, por lo que había pasado con Betsabé. Pero ¿qué pasó? Que había consecuencias. Las consecuencias no siempre son quitadas. Dios nos perdona, pero no siempre quita las consecuencias. A veces sí, Dios es soberano, pero no siempre va a quitar las consecuencias.
Entonces David estaba enfrentando esas consecuencias. Y en segundo libro de Samuel 12:11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa. ¿Qué le quiso decir? Que iba a haber conflicto en su familia. ¿Por qué? Por esa consecuencia, por ese pecado que había atravesado David. Y 2, problemas familiares graves. ¿Qué fue lo que ocasionó todo esto? David tenía varios hijos, ¿vale? En especial David tenía una hija, dice la escritura, se llamaba Tamar. Dice la escritura que esta joven era una joven muy hermosa, muy preciosa. Pero otro hijo de David le gustaba a esta chica, era su medio hermano y le gustaba y decía: qué guapa muchacha. ¿Y saben qué hace? Que abusa sexualmente de ella. A pesar de que era su propia hermana, su media hermana, decide abusar sexualmente de ella. Y obviamente pues Absalón se entera. ¿Y qué pasa? Pues Absalón se enciende en ira y en enojo, porque Tamar y Absalón eran hijos de la misma mamá. Eso quiere decir que eran hermanos carnales de una misma madre. Entonces Absalón se enoja y se enciende en ira. ¿Y qué creen que hace? Me siento como en la clase con los niños, así: ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Es que normalmente así les explico a los pequeños y así me siento ahorita. ¿Qué pasó? Pues que Absalón manda matar a Amnón, el chico que había abusado de Tamar. Lo manda a matar, pero no lo mata de manera inmediata. O sea, Absalón tuvo tiempo de maquinar cómo iba a matar a Amnón, a su medio hermano, porque pasaron 2 años de eso. O sea, lo mata, pasa la situación difícil y entonces pasan 2 años y él está planeando cómo es que va a matar a Amnón. Y pasados esos 2 años, lo mata. Bueno, lo manda a matar, porque ni siquiera lo mata, lo manda a matar. Obviamente, ese rey David, qué bárbaro, no sabe manejar la situación. ¿Y qué creen que hace David? Nada, no hace nada. Se queda con los brazos cruzados, se queda sumergido en depresión porque se le había muerto el hijo, se pone muy triste y se olvida de Absalón y no hace nada, y se olvida de Tamar también y no hace nada. Obviamente esto genera en el corazón de Absalón una división marcada entre padre y hijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a generar, se empieza a gestar esa rebelión de Absalón en contra de su padre. Ahí es donde se genera todo eso. Después, pues Absalón quiere levantarse en contra de su padre para quedarse con el trono. En pocas palabras, un golpe de estado. Pero ¿qué creen que hace el brillante Absalón? Se le ocurre ponerse a la entrada de la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todas las poblaciones de Israel iban al rey y le decían todos sus asuntos legales para que el rey les ayudara a arreglar todas estas situaciones. Entonces la gente de sus ciudades se presentaban en Jerusalén, pero a la puerta de la ciudad Absalón ahí se ponía, ahí se paraba. Y entonces cuando la gente venía a él les decía: no vayas al rey, él no te va a arreglar nada, mejor yo te escucho. A ver, dime lo que te está pasando, platícame, yo estoy aquí para escucharte. ¿No te ha pasado así que de repente te dicen así y es una persona que ni siquiera es confiable y entonces tú abres tu corazón y le platicas todo? Y así él, así: no, tú platícame, yo soy una persona confiable, el rey ni te va a escuchar, el rey está bien ocupado, no te va a escuchar. Y entonces la gente se acercaba a él y la gente le creía, porque aparte la gente venía, y cuando venía a caballo o venía caminando, venían a él y le decían, se querían postrar ante él y él les decía: no, levántate. Y entonces dice la escritura
que él los abrazaba, los besaba y les decía bonitas palabras. ¿Para qué? Para que con esa manipulación se ganara a la gente. Esa era la manera en cómo él se iba a ir ganando a la gente. Dice el capítulo 15 de 2 de Samuel, verso 6, dice: esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto, y así se fue ganando el cariño del pueblo. Pero esto no pasó igual meses, o sea, esto no fue de meses. ¿Saben cuántos años pasaron en que Absalón estuvo haciendo esa acción? Pasaron 4 años. 4 años en que Absalón se estuvo ganando a la gente. Y obviamente pues se ganó a la gente. Y la gente lo empezaba a seguir. Pero después, otra vez al brillante Absalón se le ocurre otra cosa. Y se presenta ante el rey David. Y le dice: ¿qué crees, rey? Que necesito ir a Hebrón, porque voy a ir y voy a presentar mis votos a Dios. Voy a ir y voy a buscar a Dios. ¿Ustedes creen que eso era verdad? Después de todo lo que había hecho, era un mentiroso. No es cierto. Pero el rey David le dice: bueno, órale pues, ve a Hebrón. Pero bien listo, se lleva 200 hombres con él. Qué bárbaro, se lleva 200 hombres con él, pero esas personas, esos 200 hombres no sabían de su plan. Se los lleva con manipulación y con mentiras. Entonces pasa eso. Vamos a dar lectura al segundo libro de Samuel. ¿Si me ayudas, nena? Segundo libro de Samuel, capítulo 15, del verso 13 al 16. Vamos a ver qué pasa. ¿15:13? Sí. Dice: pronto llegó un mensajero. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como los de la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa, no dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Aquí también hay otra situación que pasó. El consejero principal de David, que era Ahitofel, este hombre también le voltea bandera. Él era su consejero principal. ¿Y qué dice? No, pues mejor me voy con Absalón. Pero ¿saben por qué se fue con él? Porque Ahitofel era abuelo de Betsabé. Ay, esto parece hasta telenovela. Era abuelo de Betsabé. Entonces seguramente en el corazón de este hombre todavía había rencor por lo que había pasado con su nieta. Entonces, ¿qué dice? Pues ¿cómo me voy a vengar? Pues apoyando a Absalón. Y entonces así apoya a Absalón, y obviamente pues Absalón se proclama rey con toda la gente que ya había influenciado. ¿Qué suceso tan complicado estaba viviendo David? Sé que quizás David tomó malas decisiones que lo llevaron hasta aquí, hasta este punto. Pero el punto de hoy no es ver si David falló o no falló. El punto es que David ya estaba viviendo una circunstancia muy difícil y muy complicada. ¿Cómo enfrentamos esto que David enfrentó? La verdad es que es una situación muy complicada, muy fuerte. ¿Cómo es que el dulce cantor de Israel
el hombre conforme al corazón de Dios que dice la Escritura, cómo es que enfrentó esta situación. O sea, el conflicto dentro de su propia casa, con sus propios hijos. Yo sé que David y Luisa Steve, porque no les platiqué esa parte, se me barrió. El testimonio que yo les conté, el del esposo fallecido en el océano, eso fue una historia real. Eso pasó. Esta mujer fue una misionera hace más de 100 años. Y ella escribe un canto, un himno súper viejito, que después de que pasa lo de su esposo, ella escribe este himno y lo titula, déjenme recuerdo, qué dulce es confiar en Jesús. Como una mujer que había perdido a su esposo en el océano, ¿cómo pudo escribir un canto que decía, qué dulce es confiar en Jesús? La verdad es que son situaciones muy complicadas. Yo sé que el rey David y Luisa pasaron por el valle del dolor, pero saben, nosotros no estamos exentos de pasar circunstancias difíciles. Quizá a veces nuestras malas decisiones nos llevan a meternos en problemas, o quizás las circunstancias de la vida, como pasó con Luisa, la metieron en una situación de problema. Pero si cada uno de nosotros nos autoexaminamos, nos vamos a dar cuenta que a veces cada uno de nosotros estamos sumamente emproblemados, y que a veces por nuestras malas decisiones o porque simplemente la vida nos puso en esas circunstancias, estamos viviendo situaciones difíciles. O sea, mi hermano Alex no pidió que la enfermedad viniera a él, ¿verdad? La circunstancia de la vida lo puso ahí. Y quizás dices, híjole, es que yo tomé una mala decisión y ahora estoy en un problema. Pues sí, tú mismo te pusiste ahí como David, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La vida de David es un modelo para nosotros, y la vida de esta mujer de Luisa es un modelo para nosotros. ¿Qué hizo David frente a estos problemas que él vivió? Porque no fue un problemita pequeñito. O sea, su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Dejen ya que ustedes que quisiera tomar el trono, pues quédate con el trono, no pasa nada. Pero que quisiera matarlo, o sea, de verdad es un problemón, no es un problemita pequeño. O que se le murió el esposo en el océano. ¿Cómo lo enfrentas? Es un problema muy fuerte, hermanos. Yo me dolía, yo decía, ¿cómo esta mujer de Dios, misionera, hermana en Cristo, vivió esto y todavía, ay Dios mío, cómo todavía escribió un himno? Qué dulce es confiar en Jesús. Qué maravillosa mujer de Dios. Pero quiero compartirles 3 puntos claves que nos van a ayudar o que nos van a enseñar cómo confiar en Dios cuando sientes que los problemas te sobrepasan. Porque aquí todos tenemos problemas. Levante la mano, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, hermanos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hago cuando tengo problemas? El punto número 1, el punto clave número 1 dice: cuando otros dicen no, Dios dice sí. Para Dios no hay un tal vez. Cuando otros dicen no, Dios dice sí. ¿Me ayudas con el Salmo 3, verso 1 y 2, princesa? Dice: oh Señor,
Tengo tantos, ay, no seas malita, en la 60 mejor, princesa. Gracias, mi niña. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿No has escuchado eso? Uy, ni Dios lo va a poder salvar. Ni Dios te va a poder ayudar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que el médico te dice, para él ya no hay esperanza? O te dice, el medicamento llega en 2 meses y tú el medicamento lo necesitas ya. Una vez a Sarita tenía 2 años, acababa de cumplir así exactamente los 2 años. Y de repente empieza con diarrea y vómito. Y así cruzamos toda una semana. Cuando llegó viernes o sábado, no recuerdo, eso fue hace 17 años, empezó su estómago empezó a inflarse. Parecía que su estómago era un salvavidas así, porque la espalda y el estómago se unían como un salvavidas. Pues David nos llevó a un hospital donde me parece que trabajaba mi cuñada, porque mi cuñada trabaja en el sector salud. Fuimos con ella, la atendieron y el médico nos dijo, ¿tiene servicio médico? Dijimos, sí, pues llévela urgentemente para allá porque la niña viene muy grave. Cuando llegamos a La Raza, porque volamos, mi suegra se ha de acordar muy bien de ese día. Cuando llegamos a ese lugar, a ese hospital, el médico dijo, a esta niña, a esta bebé le quedan pocas horas. Miren, hermanos, se los cuento y siento que se me pone chinita la piel. Y mi suegra me decía, esta niña tiene propósito, profetizan y sobre su vida. Cuando el médico dice no, Dios dice sí. Porque al otro día vinieron todo el rondín de médicos y dijeron, checaron el expediente médico y dijeron, esta niña no tiene nada. La revisaron, aquí dice que esta niña tiene un hilio metabólico, así le llaman ellos médicamente. Esto es muy grave. Y cuando la vieron y la revisaron, dijeron, esta niña no tiene nada, denla de alta porque ya esta niña está bien. Y cuando salimos del hospital, casi que Sarita se come todo el refrigerador porque ya estaba empezando a comer. Y entonces se dan cuenta cuando otros dicen no, cuando el médico dice no, Dios dice sí. ¿Por qué no? Amén, gloria a Dios. Cuando ves tu cartera vacía y dices, es que tengo que pagar una suma grande de dinero el 15 de mayo, dices, Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer? Porque no tengo nada, porque nada más tengo 100 pesos en la billetera. Cuando mi billetera dice no, Dios dice sí, porque yo te voy a proveer. Cuando en tu trabajo nadie cree en tu potencial, en lo que puedes llegar a ser para levantar esa área de trabajo, ¿sabes? Dios cree en ti. ¿Sabes por qué Dios cree en ti? Que sí la puedes armar. Porque Él mismo te ha dado el potencial y la sabiduría y la inteligencia para que tú cumplas con ese plan ahí en la empresa donde tú estás. Cuando tus compañeros dicen no, Dios dice que sí, porque eres su hijo. Pero ¿qué creen? A veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. A veces no es que otros te digan que no. A veces eres tú mismo, tú misma, que dices que no. Porque te ves a sí mismo y dices, no, es que yo soy muy débil. La verdad, yo tengo que ser sincera, yo a veces soy así, a veces soy pesimista conmigo misma, cuando Dios ha dicho de mí otra cosa. Y dices, es que soy muy débil, es que soy muy pequeño, es que estoy muy joven, o es que estoy muy viejito. ¿No les pasa? Pero cuando tú mismo dices que no, Dios dice que sí.
¿Por qué no crees en lo que Dios ha puesto en ti? Dios dice sí, adelante, amén, tienes todo, tienes dones, tienes la presencia, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tienes todo de Dios, tienes su palabra. Entonces, ¿por qué decimos que no? ¿Por qué somos incrédulos? Quiero que pienses por 5 segundos. Eso lo vas a pensar rápido, porque a veces lo traemos aquí bien presente. Quiero que pienses ahorita en tu problema. Piensa qué problema tienes ahorita. Ese problema que te está quitando la paz. Piensa rápido, rápido, rápido. Ya lo tienes. ¿Ya lo tienen? Ahí déjenlo tantito. Vamos al punto 2. El punto 2 es: declara quién es Dios, aun cuando todo está en tu contra. Y vamos al verso 3 del mismo Salmo, Salmo 3:3. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? ¿Está listo? Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es una promesa de Dios para nosotros como hijos suyos. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Fíjense que hace tiempo estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, que lo leí. Y decía que en este artículo que en tiempos medievales los escudos no solamente eran para protegerse del embate del enemigo, sino también eran una figura de identidad, de poder y de lealtad. A mí me llamó mucho la atención, dije, caray, ¿cómo que de identidad? Sí, porque cada pueblo tenía su propio escudo, ¿no? Y eso los identificaba, pues este es del clan tal, este es de este y este es de aquel. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos identidad de hijos, ¿sí o no? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? A veces lo dudamos. A veces dudamos que somos hijos de Dios. A veces el enemigo nos hace dudar y te dice, pero tú según eres hijo de Dios, y ni tú te la crees. Pero de hoy en adelante, hermano, cuando el enemigo venga con sus dardos a decirte que no eres hijo, dile, a ver, te retiras, te vas, te largas, porque yo soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios y como tengo identidad de hijo, el Señor me protege como con su escudo. Amén. Porque hay veces que pasamos circunstancias bien complicadas y vemos que cómo Dios nos protege porque somos hijos, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta cómo es que Él nos protege. Yo tengo la seguridad, bueno, siempre he orado a Dios y siempre he creído que cuando yo esté con Jesús en la eternidad, Él me va a decir, mira, mi Anita preciosa, mira, ven, ya yo voy a ir ahí con Jesús bien feliz. Mira, te voy a enseñar todas las veces que yo te protegí y que tú ni cuenta te diste. Porque de verdad, a veces no nos damos cuenta de la protección tan poderosa y tan sublime que cada uno de nosotros tenemos. Y a veces vivimos la vida así como que, no pasa nada. Pero no, sí pasa. El embate del enemigo está bien cañón y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero somos hijos, y si soy hijo, pues estoy protegido, porque ¿qué dice el Salmo? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor ¿de qué? ¿De mi vecino? No, dice de mí. Dice, mas tú, Jehová, eres mi gloria. ¿Qué significa que Él es mi gloria? Me di a la tarea
de investigar la palabra original en el hebreo. Los salmos están escritos en hebreo. Me di a la tarea de investigar qué significa la palabra gloria. Y en el original significa kabod. ¿Pero qué es kabod? A decir, ay, la verdad es que eso se oye como muy en chino. ¿Qué es kabod? Bueno, se oye muy en hebreo, muy en hebreo. Significa peso, significa esplendor, significa majestad, poder, riqueza y nobleza. Eso quiere decir que no es una gloria pequeña o una presencia así pequeñita. Ahora a las pequeñitas, sobre todo quien tenemos niñas, nos pasa que de repente tienen unas muñequitas así pequeñitas. ¿Sí te ha pasado, no, Nati, que tienen estas famosas, esas que tiene? Pero hay veces que hay unas muñequitas todavía más pequeñitas que las Polly Pocket, porque yo sé que la hija de la pastora tiene muchas, ¿no? Pero antes se veía y decían, ay, es que son unas muñecas así pequeñitas. Hermanos, ahora hay unas muñequitas así pequeñititas de Barbie, así chiquititas. Pues la presencia de Dios no es de ese tamaño, de esa muñequita pequeñita. La presencia de Dios pesa, es grande, es poderosa, es sublime, es majestuosa. O sea, no es algo así, ay, la presencia de Dios es así chiquitita. No, es una presencia pesada. Es una presencia que tiene esplendor, que tiene gloria, que tiene majestad. Es la presencia de Dios poderosa y grande. ¿Y saben qué? Que esa presencia de Dios está en tu vida. Pero algo pasa, que a veces como hijos de Dios pensamos que tenemos a un Diosito pequeñito. Y dices, ay, es que le voy a pedir a Diosito que me sane. Es que le voy a pedir a Diosito que me dé un trabajo. Es que le voy a pedir a Diosito que me dé una casa y un negocio. No es un Diosito, es un Dios poderoso. Y no podemos referirnos a Dios como Diosito, porque Él no es Diosito. Él es un Dios grande, fuerte y poderoso y temible en batalla. Y Él está sobre tu vida y sobre la mía. El peso de su gloria está sobre tu cabeza, sobre tu vida. Pero tenemos que declararlo. Cuando estamos en problemas y en situaciones difíciles, tenemos que declarar que la gloria del Señor está sobre mí. El peso de la gloria del Señor está sobre mi vida. Y lo que sigue dice, Él es el que levanta mi cabeza. Y la palabra original para cabeza es Rosh. Eso significa alto, capitán, caudillo, director, gobernador y soberano. No es que Él levanta tu cabeza, yo pensaba eso. No es que Él levanta tu cabeza, así ponte cabizbaja, vente. Ponte cabizbaja, así triste. Esa palabra no significa que Dios te haga así. A ver, levanta la cabeza. Eso no significa. Ya, pastora, gracias. Eso no significa eso. La verdad, yo era un poco ignorante en ese sentido y no sabía qué significaba realmente. Significa cabeza. ¿Y qué es cabeza? Que Él está por encima de ti. ¿Qué hace la cabeza en nuestro cuerpo? Dirige el cuerpo. La cabeza le dice a dónde vas. La cabeza no la tengo en los pies. ¿Dónde la tengo? Arriba. Entonces, ¿qué significa cabeza? Que Él levanta mi cabeza, que Él está por encima de mí, que Él es el soberano Dios y poderoso que está por encima de cualquier cosa. Él es el capitán, Él es el director, el gobernador y el soberano. ¿Qué dice el dicho? Ya eso se ha vuelto tradición aquí en el púlpito de los dichos. ¿Sí o no? De los pastores sobre todo. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Donde manda Cristo, no gobierno yo. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Cristo.
Cristo es el que te manda. Y si Cristo te dice, te vas para acá, pues te vas para acá. Porque a veces Cristo dice, no, vas para acá. Y dices, no, como Davidcito. Davidcito le dijo a Dios que no le dijo, ve y persigue a Betsabé. Pero él fue a perseguir a Betsabé. No, Dios le dijo, sé fiel. Y él dijo, no, yo quiero hacer mi santa voluntad y yo me voy por acá. Entonces Él es el soberano. Si Él te dice, Él manda, Él es el capitán, vete por acá, pues entonces me voy por acá y obedezco a mi Dios. No soy un hijo desobediente, pero a veces sí somos desobedientes. Dice Romanos 12:2 que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y por qué entonces a veces no aceptamos la voluntad de Dios? Si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué no lo aceptamos? En Romanos 8:28, échame la mano con ese, nena. Romanos 8:28, ese sí quiero que lo leamos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿No, verdad? No, me equivoqué, perdón, hermanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, repitan conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir que todo lo que yo vivo, aunque de repente yo tome malas decisiones como Davidcito, no importa, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres llamado de Dios? Sí, entonces tú te va a ayudar a bien. Lo que está viviendo Alex le ha ayudado para bien, tiene propósito. No es porque a Dios se le ocurrió que él enfrentara esa situación. Es porque hay un propósito, porque mi hermano es llamado. Y no solamente él, sino todos somos llamados por Dios. Pero dice aquí a los que aman a Dios, esa es la condición. Pero aquí hay gente que amamos a Dios. Yo sí amo a mi Dios. Yo puedo decir, amo a Cristo. Sí, hay veces que tengo cosas que no y tomo de repente malas decisiones, pero yo amo a Cristo. Y yo estoy de pie porque amo a mi Dios. Y el punto 3, mi más valiosa herramienta es mi clamor al Señor. El verso 4, 3:4, Salmo 3:4. Ya vamos a ir terminando. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Cómo dice? Con mi voz. ¿Qué pasa a veces, hermanos? Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? ¿Oras? ¿O le dices a la pastora, ay, pastora, ora por mí? Sí somos así, hermanos. Tenemos problemas y, oye, hermana, ¿puedes orar por mí? No, hermanos. Este salmo dice, con mi voz clamé al Señor. Pero vamos a dejarlo ahí tantito. La palabra clamar significa grito, gritar, invocar, pedir, proclamar, dar voces y acosar a una persona que uno se encuentra. No vayas si tienes un problema, no vayas con tu hermano y no le digas, ora por mí, ora por mi problema. Lo primero que tienes que hacer es, yo con mi voz clamo, desespero. No le digo, ay, Señor, por favor, ayúdame, es que ya ves que tengo muchos problemas, es que ya ves que mi hijo no quiere orar y no quiere ir a la iglesia, por favor. No oras así. Ahí dice que es acosar a una persona que uno se encuentra. Acosa a Dios. Señor, es que ¿qué crees? Que mi hijo no va a la iglesia. Te pido que mi hijo se pueda postrar ante tu presencia. Te pido que me des un trabajo. Te pido que me des una casa. Te pido que me sanes. Es un clamor desesperado. No es, ay, por favor, Dios, si tú quieres.
No, es un clamor desesperado. Acosa a Dios y dile una y otra hasta que diga Dios, ay, chirriones, ya me cayó gordo este hijo. Pues entonces sí te voy a conceder lo que estás pidiendo, porque ya me acosaste, de verdad ya me desesperaste. ¿Sí? Pero eres tú primero. La primera oración es la tuya. Y después sí se vale que pidas oración. Tampoco estoy diciendo, ya no pidan oración en el grupo de oración, de conexión, ya no. No, tampoco estoy diciendo eso. La primera oración debe ser con tu voz. Y el siguiente paso, entonces sí pido oración. ¿Vale? Tenemos a un Dios que presta atención a nuestras oraciones. No tenemos un Dios que se desconozca y diga, ay, no te voy a escuchar. La palabra dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. ¿Sí saben qué es el redoma? Es un frasquito que Dios tiene, donde Él guarda todas las lágrimas de sus hijos. Si Dios tiene cuidado de nuestras lágrimas, ¿ustedes creen que no nos va a escuchar? Hay veces que Dios se tarda. Sí, a veces Dios se tarda, pero a veces yo creo que lo hace a propósito, para ver si confiamos o no confiamos. Y entonces viene el enemigo con sus dardos y te dice, ¿ya ves? Dios ni te oye. Y tú le dices, ay, sí es cierto, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya no me oye, es que Dios ya se alejó y se olvidó de mí. Eso es una mentira diabólica. Dios siempre nos escucha. Cuando tengas problemas, clama con tu voz, porque Él sí te escucha. Y no importa que el enemigo diga que no te escucha, no es cierto, es un mentiroso, es padre de mentira. Dios sí te escucha, solamente que a veces Él ve cómo te estás desenvolviendo, si confías en Él o no, y a veces Él decide guardar silencio. Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar en Él. Y dice, me voy a quedar por aquí calladito para que mi hijo aprenda a confiar en mí. Tienes tu problema ahí ya, inmediato ahí, el que les dije que pensaran. ¿Sí lo tienen? Quiero preguntarte, ¿cómo vas a aprender a confiar en Dios de hoy en adelante? Porque hoy es un día de rompimiento. Hoy es un día en donde antes no confiabas o te costaba mucho trabajo confiar en Dios, pero a partir del día de hoy, ¿qué es? 3 de mayo a la 1:15 de la tarde empieza algo nuevo para ti como hijo de Dios. Hoy vamos a aprender a confiar en Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios? Es como un médico, un cirujano que aprende a hacer cirugías en su computadora a través de Zoom. ¿Es así como va a aprender a operar? No, el cirujano va a aprender a operar. ¿En dónde? En un quirófano, no en su computadora desde Zoom. Muchos médicos sí estudian en su computadora y todo, pero ya cuando van a la práctica a hacer cirugías, lo hacen estando ya en la práctica. Entonces, ¿cómo es que vamos a aprender a confiar en Dios? Hermanos, tenemos que pasar por las pruebas. Los problemas son inevitables, no podemos evitarlos. Los problemas van a estar ahí sí o sí, aunque tomemos malas decisiones o aunque la vida se empeñe por ponernos problemas o Dios los permita. Los problemas van a estar ahí. Pero ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios? Estando en la práctica, estando ahí. Por eso es que a veces Dios permite las circunstancias, aunque nos equivoquemos, aunque tomemos malas decisiones, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿en quién vas a confiar? Sí, sabemos que la confianza se aprende porque es una decisión.
pero yo quiero preguntártelo, y tú pregúntate ahí en tu lugar, ahí donde estás, ahí dentro de tu corazón. ¿En quién vas a confiar a partir de hoy? Tenemos dos opciones, hermanos. Podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra propia persona. Pero seríamos orgullosos si confiáramos en nosotros mismos, en esas capacidades que ni siquiera son tuyas. Dios te las ha dado. Podemos confiar en eso. Pero ¿en quién vas a confiar? Es mejor que confiemos en Cristo. Hay seguridad cuando confiamos en Cristo. Quiero que te pongas de pie, los voy a invitar a ponerse de pie. Y quizás vas a decir, me cuesta mucho trabajo confiar en Dios. Me cuesta mucho trabajo. Quiero invitar al grupo de alabanza si pasa. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.